Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les agradezco mucho que participen en esta sesión virtual, en esta conferencia, conversatorio virtual. Como ustedes se imaginarán, nuestra universidad no puede detenerse en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Les agradezco mucho por su interés en esta actividad. Nosotros estamos, como siempre, interesados en promover debates, conversatorios sobre temas de interés nacional. Y qué más importante en esta coyuntura que conversar sobre la política social y sus desafíos. Entonces, bueno, la semana pasada tuvimos un webinar muy interesante también con el profesor Waldo Mendoza, y esta semana tenemos el gusto de contar con Carolina Trivelli, que es una de las personas más calificadas y más destacadas para abordar este tipo de temas. Carolina, como ustedes sabrán, es economista, es egresada de nuestra casa de estudios, es magíster en economía agraria por Pennsylvania State University. Ha trabajado mucho tiempo en temas de desarrollo rural y en temas de inclusión financiera. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y es miembro del Consejo Fiscal, de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. Y bueno, por eso es que les decía que es una de las personas más calificadas sobre estos asuntos. Y vamos a dialogar también con la profesora Norma Correa, que es antropóloga de nuestra casa de estudios, es magíster en política social del London School of Economics, es especialista en temas de política social y política pública, es docente en esos cursos en nuestra maestría en gobierno y políticas públicas, y es miembro también del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno. Bueno, yo soy Martín Tanaka, director de la escuela. Y quiero, bueno, nuevamente agradecerles, esperar que todos estén muy bien en sus casas y comentarles que en esta sesión, como somos muchos participantes, vamos a tener los micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo, y queremos estimular su participación, sus comentarios y preguntas. Yo voy a estar revisando el chat, les pido que escriban comentarios y preguntas por esa vía. Nuestra idea es tener un conversatorio que dure unos 45 o 50 minutos. Lo que les proponemos es conversar sobre 3 grandes bloques. Un primer bloque será sobre intentar hacer un diagnóstico de la situación actual, cuáles van a ser los efectos de la situación de emergencia sobre el bienestar de las familias y sobre los objetivos de la política social. Una segunda parte, evaluar un poco las medidas del gobierno, y al final proponernos escenarios para el final de la cuarentena, digamos, y cómo recuperarnos de los efectos terribles que seguramente estas medidas están tomando. Vamos a darle la palabra a Carolina. La profesora va a hacer comentarios y preguntas a la intervención de Carolina, y yo, como les decía, recogeré comentarios y preguntas de ustedes en el chat, ¿no? Entonces, ya sin más trámite, empecemos, ¿no? Yo quería pedirle a Carolina que nos dé sus impresiones iniciales sobre qué efectos y qué consecuencias estarán teniendo estas medidas de emergencia y de aislamiento social que estamos implementando, que son necesarias, pero tienen costos enormes, ¿no? ¿Qué efectos va a tener sobre la dinámica de la pobreza extrema, de la pobreza, sobre esta clase media muy vulnerable que creció en los últimos años, pero que después de shocks como los que estamos viviendo ahora pueden caer rápidamente por debajo de la línea de la pobreza? ¿Qué va a pasar en el mundo rural? ¿No? Son muchas preguntas, pero queremos, Carolina, pedirte entonces que hagas un diagnóstico general para iniciar la conversación. Gracias, Martín. Primero que nada, agradecer a la Escuela de Gobierno y a la PUC por la invitación a participar en este webinar. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes, contigo, con Norma y con todos los participantes estas conversaciones, ¿no? Yo quisiera partir señalando que los efectos en realidad recién los comenzamos a ver, ¿no? Los efectos van a ser tremendos. Mucho más grandes de los que hubiéramos podido discutir en una discusión académica, pensando en un escenario de un choque catastrófico. Es un choque
mucho más que un choque catastrófico, ¿no? Porque además impide que se activen uno de los activos sociales que el Perú siempre ha tenido como respaldo, que son los activos sociales. En este choque, no solamente tenemos un desastre que nos impide mantener nuestros medios de vida operando, sino que además nos impide activar nuestro capital social, ¿no? Recuerden en las crisis de los años 80 y 90, las ollas comunes, el esfuerzo del barrio, la solidaridad. Hoy día eso no es posible, ¿no? Es más, está penalizado. Entonces, creo que este es un choque bastante particular que afecta directamente a la vena, a las familias, en particular a las familias que dependen del ingreso que pueden generarse cada día saliendo a trabajar, y eso es el grueso de las familias urbanas, en situación de pobreza extrema, pero también esta clase media vulnerable. Afecta a un segmento importante de los trabajadores del sector formal, que ahora ven peligrar su trabajo, ya sea de manera temporal o permanente, y entonces hace que el grupo de población vulnerable, el grupo que requiere apoyo, sea muy grande. Y a ese mismo grupo a la vez le estamos quitando con las medidas, relacionadas a la salud, le estamos quitando la posibilidad de resolver comunitariamente, ¿no? De poner en valor su capital social para enfrentar el shock. Entonces es un choque sobre otro choque, y eso hace que la situación haga que la urgencia por apoyo externo sea más importante, y por eso, en particular en esta coyuntura, es muy importante la respuesta del sector público. Creo que tenemos, y lo vamos a hablar en el siguiente bloque, una respuesta muy importante del sector público, pero que también desnuda muchas de las carencias que tenemos en el sector público y en la sociedad para relacionarnos con el sector público. Gracias, Creo que lo Carolina. dejaría No ahí sé, para sí, ir después a lo que se ha hecho y a lo que viene. exacto. Norma, ¿quisieras comentar o preguntar algo, por favor? Sí, bueno, muchas gracias, buenas noches con todos, gracias a la Escuela de Gobierno por esta invitación y bueno, siempre un placer poder escuchar a Carolina e intercambiar ideas con ella. Poco, digamos, en la línea de lo que ha mencionado Carolina, ¿no? En efecto, el impacto va a ser devastador en diferentes áreas, simplemente para complementar algo que digamos, lo podemos tener presente, pero que es reciente para la forma como se ha hecho política social en el Perú, es la presencia de población migrante vulnerable, que además de los grupos poblacionales que ha mencionado Carolina, es también una de las poblaciones que vamos a tener que mirar con atención en esta crisis. Y bueno, no sé, Martín, ¿seguimos Bueno, sí, si o nos quiere. explayamos más? No, Sí, porque si tienes algo justamente más. ya, perfecto, porque justo en esa línea también quería mencionar, ¿no? Bueno, de lo que se ha venido trabajando, ¿no? Por parte, digamos, de la comunidad académica, ¿no? Hay un estudio muy interesante hecho por Javier Herrera y Ángelo Kosubo en el año 2018 sobre vulnerabilidades en la pobreza, en pobreza urbana, y por ejemplo, ahí estiman que aproximadamente un tercio de la población urbana estaría en riesgo de caer en pobreza, ¿no? Entonces, yo simplemente quería poner ese dato para poder imaginar la magnitud, ¿no? Y yo creo que, y aquí es donde te quiero plantear esta pregunta, Carolina, ¿no? Más allá de los retos técnicos, tecnológicos, presupuestales que supone esta crisis, sobre la base de este diagnóstico que has realizado, ¿crees tú que esto también va a requerir una especie de cambio de chip en la mentalidad de los peruanos sobre cómo han mirado la política social, la política de superación de la pobreza a lo largo del tiempo? Sin duda, Norma, porque hoy día vemos que los instrumentos de política social no son esos instrumentos permanentes, como mal llamados asistencialistas, sino ahora que sí necesitamos instrumentos asistencialistas para enfrentar la emergencia, nos damos cuenta que el instrumental que tenemos es un instrumental más pensado en una atención permanente a las condiciones de pobreza. Y hoy día necesitamos más instrumental de emergencia.
lo que estamos viendo en esta coyuntura es que nuestras herramientas para enfrentar emergencias, realmente estos choques, no son los mejores y estamos adaptando lo que tenemos para política social permanente de protección social al choque más concreto. Y eso ha demostrado que tiene sus limitaciones, ¿no? Quisiera agregar a lo que tú dices, no es solamente que un grupo importante de la población urbana está cambiando de situación y probablemente va a entrar en una condición de pobreza, sino que dada la emergencia en temas de salud, hay grupos particulares dentro de la población pobre y de la población vulnerable que requiere una atención muy particular, ¿no? Pensemos en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? El trabajo que hizo Jonathan Clausen con Johanna Yancari y otros en el IEP hace un par de años, demuestra la precariedad de las redes con las que cuentan estos adultos mayores en situación de vulnerabilidad, la soledad en la que se encuentran, ¿no? Y eso requiere una atención del Estado que no es una transferencia, que no es asegurar que hayan los servicios de salud, es mucho más que eso, ¿no? Y exige una acción del Estado muy articulada de más de un sector, pero además una llegada permanente uno a uno, una cosa muy individualizada a la que el sector público no está acostumbrada y para la cual no está preparada, ¿no? Entonces, si bien necesitas estas cosas que son muy quirúrgicas para llegar al que más lo necesita con aquello que necesita, necesitas también estas soluciones de gran escala, como los bonos que hemos estado viendo en las últimas semanas, para generar una situación de alivio general, ¿no? Más allá de lo que te toque a ti como receptor del bono, necesitamos estar en un entorno en el cual nuestro vecino no está pasando hambre, ¿no? El vecino de la otra cuadra no enfrenta una situación que lo obliga a transgredir la cuarentena. Y esas condicionantes creo que afectan mucho a cómo tenemos que volver a leer la política social, tanto en su rol para enfrentar la emergencia como en su rol más de generar el soporte para las poblaciones que van a entrar en una condición distinta a la que venían enfrentando. Ahora, Carolina, así como los economistas que hablan de la macro están ahora calculando cuántos puntos del PBI va a ser la caída, para también dimensionar el asunto, yo no sé si tú podrías darnos alguna imagen esa de cómo te imaginas que van a estar nuestras cifras de pobreza, pobreza extrema en unos meses, y dónde, digamos, por dónde es que nos van a llamar la atención más las caídas, ¿no? Va a ser en el ámbito rural, va a ser en la pobreza urbana, ¿no? ¿Por dónde es que te imaginas tú que los datos nos van a sorprender y preocupar? Yo creo que lo que vamos a ver cuando tengamos las cifras del año 2020, o sea, en el próximo año, porque esas cifras tienen un rezago, lo que vamos a ver es un cambio muy dramático en las cifras de pobreza urbana. Creo que el mundo rural tiene otras dinámicas, va a recibir un choque fuerte y podemos hablar de eso más adelante, pero creo que claramente el efecto principal está concentrado hoy día, en este primer trimestre, digamos, del año, va a estar concentrado el efecto en la zona urbana. Yo creo que en las grandes ciudades vamos a ver unos incrementos sustantivos en la pobreza total, pero también en la pobreza extrema, que es una cosa que casi no teníamos ya, ¿no? Las cifras de pobreza extrema urbanas y las cifras de pobreza extrema en Lima eran muy, muy bajitas, que casi no se medían bien con las encuestas que tenemos, y creo que las situaciones de hambre, ¿no?, que es la pobreza extrema, van a volver a ser un problema en las zonas urbanas del Perú. Y eso es una cosa que habíamos superado hace muchos años, ¿no? Pero de una manera muy, muy poco sostenible, digamos, ¿no? Frente a un shock de esta naturaleza, el tema de pobreza extrema yo creo que va a haber un incremento muy, muy grande.
Digamos, son imágenes que evocarán, digamos, los primeros años de los 90, digamos, con efectivamente necesidad de ollas comunes y comedores populares en sectores Sin la urbanos. posibilidad de juntarnos, sin la posibilidad de hacer Además, esos mecanismos comunes. Entonces, ese creo que es un cambio muy importante a cómo vamos a poder enfrentar esta condición de pobreza, ¿no? Porque si bien hay un efecto comunitario y esta idea de que lo que yo hago afecta a los demás, que es un cambio enorme en el discurso individualista de yo me ocupo de mí mismo y yo salgo adelante y eso es lo único que importa, pero a la vez sin la posibilidad de capitalizar estas relaciones comunitarias de la manera tradicional, ¿no? Haciendo la olla común, construyendo un comedor popular, organizándonos para resolver los problemas de las familias de esta cuadra. Y eso es un cambio que nos resta herramientas, ¿no? Que el Perú había sido muy exitoso en generar. bueno, no sé si Norma quisieras añadir algo y si no vamos pasando al siguiente tema de cómo estamos evaluando la respuesta gubernamental hasta este momento, ¿no? Que yo diría que hay cierto consenso de que se está haciendo un enorme esfuerzo y se está yendo en la dirección correcta, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, yo quería pedirte también una evaluación de el tipo de respuesta con las herramientas que el Estado cuenta, ¿no? Porque, qué sé yo, un tema que se estuvo discutiendo mucho es, bueno, los pobres extremos ya estaban más o menos cubiertos con la red del MIDIS, ¿no es cierto? Pero cuando queremos llegar a estos informales que son muy vulnerables, no tenemos un padrón confiable, no tenemos datos confiables, entonces en medio de esas dificultades, ¿cómo evalúas lo que se está haciendo? A ver, yo quisiera partir diciendo que la respuesta que ha dado el sector público de lejos supera todas las expectativas que hubiéramos podido tener. Si hace 6 meses nos hubieran dicho, viene una crisis enorme, ¿cómo cree que el sector público va a reaccionar para enfrentar una crisis así que genere un riesgo de empobrecimiento muy grande? Creo que ninguno de nosotros hubiera ni siquiera apuntado a la mitad de lo que hemos visto, ¿no? Lo que está claro aquí es que el sector público puso muy por delante el bienestar de las familias como una prioridad, ¿no? Después de las prioridades de salud, como nunca hubiéramos imaginado que sucediera. Y esto ha sido una sorpresa muy importante, creo, para todos los peruanos. Esta preocupación no solamente de salir con alguna herramienta, podemos discutir si era la mejor o no, probablemente es la única que tenían para salir, ha sido muy importante salir rápido y sobre todo salir en una escala impresionante, sin precedente en la historia de las reacciones del sector público, ¿no? Este bono que se dio, el primero que se dio para familias en situación de pobreza y pobreza extrema, más este bono para independientes que sale esta semana que viene, implica darle una transferencia a 1 de cada 2 hogares urbanos. Esto es un programa que es 5 veces el programa Juntos, ¿no? Es de una escala que el Estado peruano no conoce. Y por ello, por supuesto, como tiene tal escala, es muy potente, ¿no? Porque tiene una cobertura enorme y con ese tamaño de cobertura seguro le llega a la mayor parte de la gente que necesita, pero a la vez revela que en los márgenes tenemos un conjunto de problemas, ¿no? Esta entrega del bono se ha basado en un padrón general de hogares que tenemos en el CISFO, que es lo mejor que tenemos, pero que es un padrón que se basa en un censo que hicimos en el 2013, ¿no? Que debió actualizarse en el 2017, quizá 2018, y no se actualizó, que se ha ido actualizando de a poco con el apoyo de los municipios, con un conjunto de sesgos, ¿no? Y con una velocidad de actualización que no es la que necesitamos, ¿no? Y esto es una carencia, es un problema. No tenemos nada mejor, ¿no? Y como es tan grande, el esfuerzo cubre las necesidades de buena parte. Pero claramente esto no es suficiente y entonces ahí juega un papel importante
este anuncio que parece como, bueno, hay que involucrar a los municipios, si les han dado una platita a los municipios para que hagan canastas, yo creo que es muy importante ese apoyo que se le da para asegurar que la gente no pase hambre, que aquellos que se hayan quedado fuera de ese padrón, muchos de los cuales se han quedado fuera de ese padrón porque pensaron que ser informales y pasar bajo el radar del Estado era una idea muy inteligente, ¿no? Y había que ser muy vivo y que eso era mejor. Y ahora están pagando la factura. Entonces, darle dinero a los municipios para que al menos les entregue comida es un tema importante. Y el anuncio que han hecho hace un par de días de que, como claramente no van a haber clases en los colegios, sobre todo en los quintiles 1 y 2 de pobreza, en esos distritos se van a distribuir los alimentos que ya están en las escuelas para Jaliwarma, ¿no? Entonces, eso complementaría y llegaría a aquellos que no reciban el bono. Entonces, creo que lo que estamos viendo de esfuerzo de parte del sector público es una cosa sin precedentes. Esto no lo hubiéramos soñado nunca, con todos los problemas que tiene, es una cosa única. La respuesta, o sea, que el MIDI saque un padrón de un bono de 2.7 millones de hogares en 6 días, me parece una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo para los que hemos pasado por la gestión pública, sabemos que en 6 días no pasa nada en el sector público, ¿no? No se toman nunca más de 2 decisiones, que se haya logrado implementar una acción. Pero claramente esto también ha desnudado los enormes problemas que hay para actualizar la información, para capturar información de quienes están en este mundo informal que trata de pasar desapercibido, las limitaciones enormes que hay en las bases de datos administrativas que podrían ser muy útiles para mejorar estos esquemas de focalización, ¿no? No podemos usar, por ejemplo, la información de consumo de energía eléctrica, que es un muy buen proxy para niveles de consumo, porque en realidad el código de suministro de energía eléctrica está atado a un DNI que no sabe si es de la persona que vive ahí o no. Si es que sabes el DNI al cual está atado, que no siempre lo sabes, ¿no? Y entonces hay un montón de información que existe, pero que no podemos sumar para tomar mejores decisiones. Y lo último, que no es menor, sobre todo en esta coyuntura, es que nos hemos pasado años hablando de inclusión financiera y al final hemos visto que la gente para recibir un bono tiene que pararse y hacer cola a mediodía, ¿no? Ojalá respetando el metro de distancia con otra persona, cuando hoy día tenemos tecnología, tenemos instrumentos en el sistema peruano que podrían hacer que esa gente reciba su dinero sin tener que hacer ese contacto con tantos otros seres humanos en la cola, en la ventanilla, en el transporte público para cumplirlo, ¿no? Y si bien lo que se ha hecho de asignar a las personas a una entidad financiera para cobrar es una tremenda innovación, ¿no? Que otros países están copiando y mirando con interés, esa es la solución menos mala para una solución mala, que es obligar a la gente a que vaya a un centro de cobro físico, cuando en realidad podrían haberlo recibido en la bodega de su esquina, en su teléfono, en una tarjeta virtual, en lo que fuera, ¿no? Pero no estábamos listos para eso. Y ahí nos revela de nuevo cómo estas cosas que suenan bien y que mejor ojalá sucedan y nadie hace, en realidad tienen que ser política pública, mandatoria, y debemos tener acceso universal a una cuenta de ahorros, de dinero electrónico, de lo que sea, para que todos estuviéramos conectados y pudiéramos recibir ayuda en caso de una emergencia. Norma. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Si tuviéramos que hacer una especie de película, ¿no? de la historia de la política social en el Perú, este capítulo de la pandemia evidencia que el Estado ha tenido que moverse a un ritmo insólito, ¿no? Y es bien importante comprender este salto de escala en la medida siguiente, ¿no? Yo creo que, y de hecho hay varios comentarios acá en la línea que dicen, pero bueno, ¿dónde están los pendientes? O sea, sobre los pendientes vamos a hablar también, seguramente también en la tercera etapa de esta discusión, pero yo creo que dimensionar lo que se ha hecho es bien importante. No en la perspectiva de elogiar por elogiar, sino en la perspectiva de reconocer la capacidad estatal cuando funciona. Queda claro que hay temas donde sabemos que hay pendientes,
y hay aspectos donde seguramente el Estado va a tenerla más difícil, pero yo creo que es realmente notable lo que se ha podido hacer, primero, desde el MIDIS, que es un ministerio desde los más jóvenes que tiene el Estado, no tiene ni... ¿cuántos años de creación, Carolina? A ver, corrígeme. Desde el El 2011. MIDIS, 2011, ¿no? Sí. Desde el 2011, ¿no? Desde el 2011, digamos, en primera década de vida, ¿no? Ha dado realmente una prueba de fuego que es importante y hay que reconocerlo. Pero también yo creo que hay otro aspecto interesante, ¿no? Acá varios de las personas que nos escuchan estudian en la escuela de gobierno, están familiarizados con toda la discusión de capacidad estatal. Miren, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con las transferencias monetarias condicionadas. Son un instrumento de política social que aquí en el Perú tiene más o menos 15 años. El Perú fue uno de los primeros países en América Latina que bancarizó los pagos de transferencias monetarias. Y es interesante, yo creo que ahora en el Perú deberíamos estar agradecidos de haber hecho eso y haber continuado con estos programas que cada cierto tiempo son criticados, cuestionados, que sí porque son asistencialistas. Bueno, más allá de esos comentarios, que en fin, siempre podemos discutir, lo que yo creo que pone en evidencia esta situación que precisamente instrumentos como las transferencias, con 15 años de experiencia en el Estado, y entidades que puedan usar estos instrumentos han sido determinantes para, de alguna manera, dar una respuesta. O sea, yo no me imagino cómo hubiera hecho el Perú para responder a esta situación de no tener una expertise acumulada, tanto por el programa Juntos, con Pensión 65, el programa Contigo, que da transferencias monetarias a personas con discapacidad. Entonces yo creo que es importante ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? Ahora, en cuanto a otros elementos, ¿no? Como bien ha señalado Carolina, el tema de los datos siempre ha sido un desafío. Lo que de alguna manera ha puesto esta situación es, si quieren ustedes, levantarle el volumen a desafíos que ya teníamos identificados y pendientes, ¿no? Yo creo que de cara a lo que viene en el contexto post-cuarentena, pues es invertir en la mejora de esos datos, pero hay algo que ha dicho Carolina que a mí me parece realmente bien importante, que tiene que ver con la corresponsabilidad del ciudadano, porque para que el ciudadano pueda ser ayudado por el Estado o asistido, tiene que ser visible, tiene que tener rastro, tiene que estar en alguna clase de sistema, ¿se dan cuenta? Entonces, esto claramente entra en colisión con, de alguna manera, digamos, estilo de hacer las cosas, digamos, por fuera de los registros, de la formalidad, que es algo que vamos a tener que aprender a cambiar, porque de otra manera, ¿cómo generas datos, digamos, confiables y fidedignos, sobre todo en la población urbana? También en esa misma línea de la reflexión de Carolina, y acá siguiendo los aportes del público, por ejemplo, hay comentarios bien interesantes que nos hacen reflexionar sobre otro aspecto complementario a los datos, que es también cómo ha cambiado el perfil de la población urbana vulnerable. Hasta qué punto, por ejemplo, las nuevas generaciones de mujeres que pueden estar en situación de pobreza y vulnerabilidad tienen recursos que pueden ser usados ahora que no tenían las mujeres en esa condición hace 20 o 30 años. Por ejemplo, su mayor competencia tecnológica, ¿no? O su mayor uso del celular que podría ser usado para generar respuestas. Yo creo que importante destacar, ¿no? La necesidad de mejorar los datos, que estamos todos de acuerdo que hay mucho por hacer ahí, pero también estas relecturas sobre las ciudades y cómo se han transformado en estos años, ¿no? Y finalmente, algo que, bueno, lo conoce bien Carolina, Martín, ustedes de hecho escribieron sobre eso hace algunos años, ¿no? Sobre, de alguna manera, cómo funciona la participación de la gente en programas sociales. Muy cierto lo que dice Carolina, de que esta situación, de una manera, nos resta la posibilidad de activar mecanismos comunitarios, pues tocará crear nuevas maneras de poder hacerlo. Ya desde la China están llegando algunas lecciones que claramente es una realidad distinta, pero que de alguna manera nos lleva a la necesidad de activar estos mecanismos de capital social ante un contexto donde no vamos a poder, digamos, reunirnos tan intensamente como estaríamos, digamos, en otro tipo de situaciones. Pero finalmente yo quería destacar algo que es bien importante, ¿no? Que también tiene que ver con, si quieren ustedes, los pendientes históricos que tiene la política social. Hace ya bastante tiempo sabemos que lo urbano era el gran pendiente de la política social peruana. Y en esa línea han habido varios aportes, diferentes investigadores que han aportado en esa discusión, ¿no? Y bueno, de alguna manera tratando de, dentro de todos los desafíos y lo difícil que va a ser esta pandemia para el Perú, también nos da la oportunidad de
mirar más integralmente esta agenda urbana y rescatar esfuerzos que se han hecho en el pasado dentro del propio Estado para actualizarlos a la luz de los retos actuales. Por ejemplo, se realizó hace algunos años una estrategia de superación de pobreza urbana, ¿no? Existe, digamos, ese documento, existieron propuestas, habrá que actualizarlas al nuevo momento, pero de una manera dar ese salto que va a involucrar también repensar el rol de los municipios, ¿no? Es correcto, como dice Carolina, en esta coyuntura, indispensable a los municipios para dar la asistencia más inmediata, ¿no? Pero, digamos, a mediano plazo nos va a tocar pensar más orgánicamente en el rol de gobiernos locales como prestadores de determinados servicios de bienestar, tanto para la población pobre, pero como para aquellos que, digamos, tienen altos riesgos de vulnerabilidad, ¿no? Como la población adulto mayor, la población en situación de calle, es decir, aquellos que no tienen vivienda. Acabamos de ver hace poco una reacción oportuna del alcalde de Lima de transformar Hacho en un centro de, digamos, de residencia temporal, pero, por ejemplo, la cantidad de población sin hogar en la ciudad de Lima es significativa, es una población a la cual no se le ha prestado mayor atención en el pasado y va a requerir, pues, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces va a requerir que, además del rol del MIDIS, que siempre ha tenido digamos, que tiene liderazgo en la política social, nos va a tocar pensar más proactivamente en lo que se puede hacer desde los municipios y los gobiernos locales dentro de esta tarea, ¿no? Y, bueno, por ahora lo dejo ahí. Gracias. ¿Algo que añadir, Carolina? Sí, no, solo leyendo algunos de los comentarios que están en el chat, efectivamente estas transferencias, estos bonos que se han dado, que son, pues, como digo, un esfuerzo y una cosa inédita por la escala y también por el monto, comparado con los bonos que se están dando en otros países de la región a grupos menores de población, a proporciones menores de la población. Nosotros hemos sido, entre comillas, como país generosos, ¿no? Y eso tiene que ver con este reconocimiento a que a la gente hay que darle lo que necesita, ¿no? No lo que puedo, sino aquello que realmente le va a solucionar un problema y le va a permitir enfrentar la emergencia quedándose en su casa, ¿no? Y eso es una cosa que tampoco habíamos visto antes, ¿no? O sea, recuerden la discusión sobre pensión 65, ¿no? Que terminó aprobándose un esquema que es importantísimo hoy en día, pero que es la mitad de lo que se había propuesto, ¿no? Y se decidió bajar a la mitad por un tema de recursos fiscales. Aquí se ha puesto por delante, ¿no?, la definición técnica de cuánto hay que darle a la población para que pueda soportar la cuarentena y no cuánta plata puedo repartir. Alguien en el chat ponía, bueno, el problema es que esto se vaya a volver permanente. Esto no puede volverse permanente porque cuesta 1.500 millones de soles cada vez que se entrega este bono. 1.500 millones de soles es más de lo que cuesta el programa Juntos en un año. Entonces, estamos hablando de recursos que son demasiado grandes para pensar que habría alguna remota posibilidad de que esto se volviera permanente. Esto funciona porque estamos en esta emergencia, estamos haciendo esto para apoyar una medida sanitaria para salvar vidas en el Perú, ¿no? Para que la gente no llegue a los servicios de cuidados intensivos y muera. Entonces, mientras ese sea el objetivo, lo podemos sostener usando estos recursos fiscales que hemos construido durante 15 años de una política macroeconómica muy sofisticada, muy seria, muy profesional. Pero eso no puede ser permanente. El desafío es qué es lo que viene ahora, ¿no? Que es lo que creo que vamos a hablar a continuación. Exacto. Sí. Ahora, Martín, sí, Norma. si me permites una pequeña, digamos, acotación también atendiendo a algunos comentarios, ¿no? La clásica preocupación entre filtración, ¿no?, subcobertura, y claro, es cierto que, digamos, cierto sector de la ciudadanía ha visto con preocupación, ¿no?, la posibilidad de filtración, pero miren, la filtración para mí siempre ha sido una especie de cuco sobredimensionado en la forma como hemos entendido la política social. No, o sea, nunca ha sido en el Perú un problema, por lo menos en los últimos 10 años, un problema de magnitud, ¿no? Digamos, en el contexto pre-coronavirus, pre-pandemia, ¿existía filtración? Sí, pero era muy, muy menor, muy chica,
Entonces, esta idea que a veces, digamos, existe en la opinión pública, que los programas sociales son una coladera, no corresponde a la realidad que hemos tenido en el país con estos 10 años de fortalecimiento de la política social. Ahora, nos ponemos ahora en el momento actual, en el momento de la cuarentena, de la pandemia, y donde hay que responder rápido, y hemos visto que el Estado ha logrado responder rápido. ¿Que existe su cobertura y filtrados? Sí, seguramente, pero yo creo que lo importante es entender a dónde debe estar el énfasis de la preocupación. La preocupación central debe ser llegar a todos los que tienes que llegar. Si va a haber algún porcentaje de filtración, bueno, es parte de la práctica habitual de este tipo de programas. No estamos aquí ante ninguna situación de populismo extremo o de entrega, digamos, irresponsable del beneficio. Es importante que eso quede claro en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocar el debate en los temas que realmente son los centrales para poder avanzar. Entonces, si a estas alturas, digamos, centramos, por ejemplo, preocupación en filtración, no es que no sea un tema que atender, pero ahorita no es la mayor de los riesgos ni de las preocupaciones, sino más bien estarían por cómo hacemos para llegar a los que tenemos que llegar, cómo hacemos para innovar, para que estas personas puedan estar recibiendo este soporte dentro del sistema bancario, que es el que permite claramente menores riesgos sanitarios, entre otros. Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo presente, y sobre todo por el público, ¿no? Que son personas, profesionales interesados en estos temas. Nos va a tocar mucho hacer docencia pública en este asunto, ¿no? Porque es importante que haya legitimidad social amplia a estos instrumentos de soporte, porque los vamos a necesitar no solamente en la cuarentena, sino después. Y con eso ya nos vamos a la parte 3 de la conversación. Gracias, Martín. Antes de irnos a la parte 3, déjame reaccionar, Norma. Por supuesto, el desafío en una emergencia es minimizar la subcobertura, llegar a la mayor cantidad de gente que necesito llegar, porque es un tema de emergencia. Si no llego a esa gente, no van a cumplir la cuarentena. Si se me cuelan algunos filtrados, o sea, gente que no debería recibir y recibe, es marginal, porque cuando me equivoco con un filtrado entre pobreza y vulnerabilidad, la verdad que igual lo estoy ayudando porque es vulnerable, ¿no? Entonces, en realidad yo, como tú, no me preocuparía por los filtrados. Los niveles de filtración en el Perú son muy bajos, son los más bajos de América Latina, sin duda. Entonces yo creo que ese discurso es bueno para los periodistas y para hacer el escándalo de un caso que recibió y no debería recibir. No pasa nada con eso. El tema es minimizar la subcobertura, llegar a la mayor cantidad de personas que realmente necesitan el recurso. En las preguntas del chat había un par de comentarios diciendo, bueno, es que no usan toda la información que hay, no usan, es un error usar información del 2013. No estamos usando información del 2013, estamos usando información que se comenzó a construir en el 2013, ¿no? Que se va actualizando de manera revolvente, digamos, pero es cierto, tenemos muy poca información de ayer, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué no usan la información de consumo de teléfono? Bueno, porque un porcentaje enorme de los peruanos, sobre todo de los que están en situación de pobreza y pobreza extrema, usan un teléfono que no está a su nombre. Otro en el chat decía, ¿por qué no usan la información del ITF si todo el mundo deja sus transacciones? Porque solo 40% de los adultos tienen transacciones en el sistema financiero. 90% de las transacciones en el Perú pasan en efectivo y no dejan huella. Ese es el problema de la informalidad. Pasamos demasiado debajo del radar del Estado, ¿no? Y ese es un problema que ya nos ha pasado factura para atender la emergencia, y para darle paso a la tercera ronda de Martín, nos va a pasar una factura mucho más grande en lo que viene. Eso, y para hacer el puente y apelando también, Carolina, a que tú eres miembro del Consejo Fiscal, estamos hablando de un esfuerzo fiscal enorme que también uno se pregunta hasta cuándo se puede estirar el chicle y si va a calzar con la liberación paulatina de la cuarentena, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esa línea, vemos cuáles son los retos, los desafíos que avisoras, ¿no? Porque la reanudación de la actividad económica no puede darse de golpe, va a ser muy parcial por sectores. Entonces, ¿cuáles deberían ser los lineamientos para pensar en esta estrategia de
retomar actividades sin poner en peligro un rebrote de la epidemia, ¿no es cierto? Y cuidando a la población más vulnerable, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos principales entonces de esa agenda? A ver, sobre lo primero de los recursos, de nuevo, creo que hoy día los peruanos que hemos criticado que se gasta poco, que el Estado es muy chico, que podríamos endeudarnos más para invertir más en infraestructura, hoy día lo que estamos viendo es que todos esos ahorros, toda esa política fiscal ultra sólida que se ha tenido en los últimos años, es lo que nos da el colchón para que podamos pensar que hay una posibilidad de salir de esta coyuntura en las mejores condiciones posibles, ¿no? El plan de apoyo que ha anunciado la ministra de Economía con el presidente en estos días es de lejos el plan más agresivo de la región. Están hablando de 12 puntos del PBI en recursos, y eso solo es posible porque tenemos ahorros, porque tenemos espacio fiscal para generar nuevo endeudamiento, es porque tenemos la solidez y la credibilidad en los mercados para que esto sea posible. Y eso no es una cosa que se ha construido el año pasado ni los últimos 5 años, eso es un proceso de la última década y un poco más, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y tenemos que volver a lograrlo, ¿no? Podemos ahora hacer un gasto que suene enorme y quizá riesgoso, pero tenemos que hacerlo porque es un gasto temporal y después regresar a cumplir unas reglas fiscales muy sólidas y muy prudentes para recuperar la sostenibilidad de nuestra situación fiscal. Entonces, eso nos da un punto de partida que casi ningún otro país de la región tiene, quizá Chile, ¿no? Pero en realidad muchos de nuestros vecinos están pasándola muy difícil y van a poder invertir en esta coyuntura tan difícil 2, quizá 3 puntos de su PBI. Nosotros estamos hablando de 12, ¿no? Entonces es un punto de partida muy distinto. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que todavía hay dos momentos, ¿no? Uno, que es terminar este proceso de la cuarentena más agresiva y de la emergencia más dura, que implica, como ya anunció el presidente, una segunda ronda de bonos para permitir llegar al final de la cuarentena y soportar este aterrizaje hacia la lenta recuperación de algunas actividades económicas. Pero después nos viene un semestre en las cuales lo que vamos a tener es la necesidad de unos programas sociales, llamémosle temporales, muy focalizados en zona urbana para permitirle a la población urbana recuperar su medio de vida, ¿no? Muchas de las familias urbanas, independientes, la señora que vendía refrescos a la salida de una construcción, el pequeño vendedor ambulante, en esta emergencia se han comido su capital de trabajo. Y entonces, si reactivamos todo, igual no van a tener capital de trabajo para salir a volver a hacer aquello que hacían antes, ¿no? Incluso si todo volviera exactamente así como estaba hace un mes. Entonces sí vamos a necesitar un programa muy agresivo, probablemente acotado en el tiempo, quizá un semestre, con programas o de empleo temporal o de transferencias monetarias o de capital semilla para permitirle a estas familias reengancharse en actividades. Eso creo que no hay forma de evitarlo. Junto con eso, necesitamos repensar algunos de los programas que están en marcha, ¿no? Y por delante pondría Pensión 65. Necesitamos asegurar que Pensión 65, tanto en zona rural con otras características, pero en zona urbana, deja de ser un programa solo de una transferencia no condicionada para adultos mayores a convertirse en un programa de acompañamiento a población vulnerable al virus, ¿no? Y ese programa de acompañamiento implica no solamente asegurarles recursos monetarios para que puedan pasarla menos mal, sino acompañarlos para que puedan no salir de su casa, para que estén bien, para que si tienen una emergencia médica sean atendidos. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer. Y todo esto tiene que suceder con algunos esquemas de generación de una información que le permita al sector público llegar
a estas personas que no eran pobres hace un mes y que probablemente hoy día vayan a calificar como en situación de pobreza. Y para eso necesitamos instrumentos que no son el Padrón General de Hogares del CISFO. Eso nos puede ayudar para dar un marco, pero no nos va a ayudar a llegar a la familia en concreto que lo necesita. Entonces, ahí hay que ponerse muy creativos en cómo vamos a hacer eso, a la par que hay que hacer un proceso de universalización de inclusión financiera para asegurar que tenemos una conexión con cada ciudadano a través del sistema financiero, del Banco de la Nación, de los teléfonos, de lo que decidamos, porque sí necesitamos asegurar que no vamos a hacer estos operativos de 10 días de pagaduría con colas enormes que requieren toda la operación de los 5 principales bancos del país, incluyendo el Banco de la Nación, dedicados a atender a la población en vulnerabilidad, porque eso no se sostiene en el día normal de funcionamiento de las entidades financieras. Entonces, creo que hay un conjunto de tareas que van a tener que suceder muy rápido, y a la par va a haber que generar un programa rural, porque hoy día el mundo rural lo vemos como menos afectado porque está más lejos del virus, pero ojo, también está más lejos de los servicios de salud, por lo tanto tenemos ahí una deuda enorme, ¿no? Y porque finalmente tienen comida, ¿no? Porque si bien sus productos se siguen vendiendo y el abastecimiento a los mercados se ha mantenido relativamente estable, los precios se han deprimido. Por lo tanto, probablemente muchos de los productores de alimentos que necesitamos que sigan produciendo alimentos van a tener menos capital de trabajo para invertir en la próxima campaña. Por lo tanto, se nos puede caer la producción de alimentos para alimentar a las ciudades en el próximo periodo. Y eso es una cosa que no podemos permitirnos en esta coyuntura. Entonces, sí creo que hay que ya armar un programa rural para salir con ese programa rural antes de que sea un programa rural de emergencia, para asegurar sobre todo que podemos asegurar el abastecimiento de alimentos para las ciudades. Termino diciendo que uno de los focos, dos de los focos de la política social peruana han sido la primera infancia y la lucha contra la anemia, ¿no? Y esos han desaparecido de la coyuntura. Y claramente no van a volver a enfrentarse como los veníamos enfrentando, con visitas domiciliarias, con información, con programas como Cuna Más, ¿no? Con entrega de gotitas. Ahora tienen que digitalizarse de alguna manera y tenemos que lograr involucrar a las madres de familia, a los padres de familia, en un esfuerzo distinto para evitar que eso se nos vaya, ¿no? Eso que ya estábamos trayendo a buen fin, no se nos vaya de las manos. Entonces creo que los desafíos realmente para un sector como el MIDIS son enormes y vamos a tener que tener mucha flexibilidad, mucha innovación para poder enfrentar esos desafíos que vienen por un semestre, ¿no? Probablemente dentro de un año podamos simplemente adaptarnos a los programas sociales tradicionales, pero en lo que queda de este año necesitamos una cosa muy disruptiva para realmente estar a la altura de los problemas de la gente. Norma. Sí, bueno, pensando, digamos, en el contexto post-cuarentena, ¿no? Bueno, coincido con la lectura que ha planteado Carolina. Digamos, como yo veo, hay como que dos grandes ejes que son profundamente disruptivos para la forma como hemos hecho política social en el Perú. Número uno, pasar de la mirada clásica en pobreza a esta mirada de vulnerabilidad y reconocer dentro de ese concepto los diferentes matices que va a tener esta situación. Tanto que aquella persona que, digamos, no era pobre monetario, pero estaba muy cerquita, que queda claro que hay una alta probabilidad que recaiga a la pobreza estadística, por así decir, pero también otras personas que, digamos, si bien no van a caer, no van a estar en riesgo de caer debajo de la pobreza monetaria, van a ver debilitadas o disminuidas profundamente sus condiciones de vida, ¿no? Como por ejemplo sectores digamos, de clase media que dependían de trabajo profesional eventual, entre otros, ¿no? Entonces, esa mirada a vulnerabilidades, queda claro que pasada la emergencia sanitaria más urgente,
sí va a requerir, digamos, un consenso político, ¿no? Y a mí eso me parece bien importante porque hemos hablado y correctamente de todo lo que hay que hacer a nivel técnico y las mejoras de las bases de datos, y eso es fundamental. Pero yo creo que si algo, algo nos va a dejar este momento, esta situación de cuarentena y esta pandemia, es que tenemos que entender que la política social no puede ser únicamente para pobres y situaciones muy extremas. Ojo, no porque no la necesiten, por supuesto que la necesitan, ¿no? Sino porque esto nos demuestra que hay otras situaciones que tenemos que atender, ¿no? Y eso para el Perú es un cambio bien importante de perspectiva de entender, ¿no? ¿Cómo hacemos política social? Porque hemos estado acostumbrados a darle, por ejemplo, una transferencia monetaria a aquel, digamos, persona en una situación de extrema pobreza, digamos, donde el estándar probatorio era tremendamente duro, ¿no? Ahora va a tocar tener una mirada un poco más amplia. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es proteger a estas personas, evitar el hambre, como bien señala Carolina, y generar condiciones para, de una manera, reconstituir el tejido económico y social del país. Entonces, un primer eje es ese, pasar de un chip que mira únicamente pobreza a un chip que mira de manera más integral vulnerabilidades. Y el otro cambio tiene que ver con pasar de un chip que miraba expansión de programas que teníamos, ¿no? Que funcionaban para lo que tenían que funcionar, a una mirada de innovación. Ahora, claro, una innovación con cable a tierra, con mucha emergencia, ¿no? En un contexto donde los recursos van a ser escasos, ¿no? Porque como bien señala Carolina, ahora podemos hacer esto porque hemos tenido muchos años de política macroeconómica que nos han permitido generar ahorros, pero vamos a tener pues que tapar, digamos, esos recursos en el futuro, digamos, no tan lejano. Entonces va a tocar también tener vamos a decir así, un equilibrio entre lo que podemos innovar y lo que es responsablemente hacer en términos fiscales, ¿no? Entonces, además de los aspectos que ha, digamos, compartido Carolina ahora, también destacar un tema, bueno, que Carolina lo ha puesto también en una columna en el Diario de la República hace poco, es un tema realmente importante, las iniciativas que se puedan hacer alrededor del empleo temporal, que claramente no van a ser para este semestre que viene por la situación sanitaria, pero pasado este año, las intervenciones de empleo temporal van a ser realmente importantes, y ahí queda claro que la alianza público-privada va a ser digamos, algo sobre lo cual tenemos que construir, ¿no? Y así como estamos viendo ahora, digamos, ejemplos de colaboración efectiva entre, por ejemplo, el sector bancario y el Estado para poder entregar la transferencia, ¿no? El próximo año, digamos, asumiendo que podemos superar esta parte más difícil sanitaria, deberíamos promover también estos esfuerzos colaborativos alrededor de programas de empleo temporal que van a ser importantes y que también, digamos, fue un tipo de intervención que de alguna manera en ciudades tuvo su momento en los 90, de ahí de alguna manera bajaron de prioridad, pero que ahora vuelven a ser relevantes, ¿no? Y ya digamos, pasado este 2021 y mirando hacia adelante, yo creo que uno de los elementos también que nos deja esta situación es pensar los temas de inclusión económica, las intervenciones del Estado en inclusión económica de maneras más amplias, ¿no? Para, digamos, claramente atender el urbano, pero también para darle más sostenibilidad a lo que se ha venido haciendo desde el mundo rural. De hecho, aquí hay varias preguntas sobre el tema rural y más bien yo quería aprovechar para trasladarte la pregunta a ti, Carolina. ¿Cuál es tu lectura sobre los principales desafíos que va a enfrentar el mundo rural a mediano plazo, como, digamos, consecuencia de la situación de emergencia que estamos viviendo? Sí, yo creo que, Norma, tienes mucha razón. Hay que reconocer que para el mundo urbano, además, muchas de las instituciones de soporte a la población de esta clase media vulnerable van a sufrir mucho con esta crisis, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, entidades de microfinanzas, ¿no? Que la van a pasar muy mal y que son las que financian los negocios de la población en mayor vulnerabilidad. Si no cuidamos a las instituciones de microfinanzas, probablemente su capacidad de apoyar el emprendimiento, ¿no? Y estas empresas unipersonales de los pobres urbanos vulnerables va a ser muy limitada, y ahí hay que cuidar esos canales de transmisión. Entonces no se trata solamente de pensar en lo que le damos al ciudadano que está enfrentando la situación difícil, sino en asegurar la cadena logística de servicios que le permiten salir adelante, ¿no?
Y sobre el tema rural, yo creo que, como les decía, el mundo rural, por la peor razón que es su estar alejados o estar menos conectado con los mercados y los mecanismos de transmisión ahora de la pandemia, ha estado un poquito más protegido, y porque produce alimentos, ¿no? Todos los productores agropecuarios que venden productos en los mercados mayoristas también tienen una provisión de autoconsumo que es importante, ¿no? Y eso los protege del hambre inicial, digamos, que esta coyuntura le ha creado a mucho poblador urbano. Sin embargo, dada la caída de precios que estamos viendo en buena parte de los productos por la caída en la demanda urbana de productos alimenticios de primera necesidad, lo que esto se va a traducir en menor capacidad de los productores agropecuarios de reproducir su sistema, de ir a la siguiente campaña, ¿no? Pienso en el productor que tiene su hectárea de zanahorias en Huancayo, ¿no? Y que vende en el mercado mayorista y que tiene un circuito de 3, 4 meses de producción. Bueno, si el precio de la zanahoria baja, probablemente no pueda sembrar la hectárea de zanahorias para dentro de 3 meses tener una producción completa que venir a vender al mercado, sino va a sembrar 2/3 de su hectárea. Por lo tanto, va a ganar solo 2/3 de esto y va a ir mellando su capacidad productiva. Entonces, el mundo rural tiene ahí un problema que hay que evitar que se rompa esa cadena, porque la alimentación de las zonas urbanas en el Perú depende de lo que sucede en el mundo rural. Y estamos en un país en el cual la población rural le da la espalda al mundo rural con total frecuencia, ¿no? Y piensa que el mundo rural es algo que está allá lejos, sin pensar que en realidad le debemos buena parte de nuestro sustento al mundo rural. Hoy más que nunca eso se va a notar y tenemos que ayudar a que el mundo rural no se detenga. Pero creo que la mayor preocupación para el mundo rural es también no solamente ocuparnos de que reciban transferencias o capital de trabajo o créditos o lo que fuera, que es muy importante, sino también asegurar que tengan condiciones de salud, de acceso a la salud, que veo complejas, ¿no? Porque ellos están mucho más lejos de un hospital, mucho más lejos de llegar a una unidad de cuidados intensivos, están mucho más lejos de llegar al testeo de un virus, están mucho más lejos de mantener una cuarentena, y eso puede generar, sobre todo en poblaciones particulares. Tú eres una experta en poblaciones con ascendencia indígena, en comunidades nativas. No quiero pensar lo que sería si llega este virus a una población, ¿no?, muy cerrada, donde no hay acceso a la salud ni a las condiciones sanitarias que les permitan hacer una cuarentena, ¿no? Y creo que esa debería ser una preocupación hoy día del sector salud muy importante con la población rural, pero además creo que la población urbana y el sector público tendría que estar mirando la importancia de atender a la población rural para asegurar un abastecimiento de alimentos, sin el cual realmente las condiciones para la vida urbana van a ser muy, muy, muy complicadas. Carolina, ya para ir terminando, yo quería pedirte una última reflexión. Todo esto que hay que hacer, de un lado, ¿cómo te imaginas la arquitectura institucional de eso, no? O sea, está el MIDIS, está agricultura, está trabajo, está produce, ¿no? También la magnitud de cosas que hay que hacer. ¿Cómo te imaginas eso, el formato institucional para encarar esas tareas? Y dada la magnitud de lo que hay que hacer y de la gravedad de la situación, ¿qué oportunidades se presentan para avanzar en formalización, en mejorar bases de datos, en fortalecer la institucionalidad social? Mira, voy a comenzar por lo segundo. Yo creo que si no aprovechamos esta coyuntura para avanzar en formalización, en mejorar bases de datos, en institucionalizar, en hacer la inclusión financiera, no lo vamos a hacer nunca. O sea, si en estas condiciones no lo hacemos, dado que nos generaría un beneficio como en 3 semanas, ¿no? No lo hacemos nunca. Creo que esta es la coyuntura. El problema es que no sé si tenemos las manos suficientes en el sector público, en la sociedad civil, en el sector académico, en el sector privado,
para realmente poner todos los recursos en eso y hacer que suceda. Este es el momento de hacerlo y creo que este es el momento en el que para todos es evidente que eso sería realmente un gran aporte a las posibilidades de desarrollo del Perú. Entonces creo que sí podríamos, el 13 de abril, terminada esta primera etapa de cuarentena, tratar de armar un task force para lograr eso, y quizá eso sería una oportunidad casi única derivada de esta crisis que deberíamos aprovechar. Sobre lo segundo, bueno, el drama pues del Estado sectorial, ¿no? Creo que tenemos una ventaja única en esta coyuntura, y es que ya tenemos la expresión evidente de la voluntad política del presidente y del MEF de ocuparse de las personas en primera instancia, ¿no? Y las personas son su primera preocupación. Y eso lo que te garantiza es una cobertura institucional bastante amplia para poder plantear soluciones más fuera de la caja. Creo que el MIDIS tiene un rol único. Hoy día tiene que dar la talla en el desafío que le toca, con bastante desafío, porque el MIDIS tiene poca experiencia trabajando en el mundo urbano, ¿no? Tiene mucha experiencia trabajando en el mundo rural, y eso será una fortaleza que hay que aprovechar, pero a la vez hay que permitirle lograr tener una acción en el mundo urbano en la cual va a tener que generar alianzas con los municipios. No veo cómo van a llegar solos sin usar el aparataje local, porque me parece que no tienen brazos suficientes para hacerlo. Creo que el sector privado, como nunca, está dispuesto a colaborar, y ahí hay esquemas del sector privado, cadena logística, esquemas de delivery, de acción, que debemos sumar con el sector privado, y no solo pensar que el sector público lo tiene que hacer. El sistema financiero, los camiones que distribuyen alimentos, creo que ahí hay un aparataje que hay que aprovechar, pero eso va a depender mucho de la capacidad que tenga el sector público, en particular el MIDIS, de convocar al sector privado y proponerles cosas concretas, asibles, que realmente se puedan hacer. Para el caso del mundo rural, desgraciadamente solo hay dos actores, y son el MIDIS y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Con capacidades bien diferentes, pero son los únicos dos actores que tienen algo que hacer ahí. Produce, Mincetur, Trabajo, deberían traernos una oferta para el mundo rural interesante, pero están demasiado lejos, no tienen ninguna idea de cómo trabajar ahí. Más bien, quizá a esos sectores hay que darles más rol en lo urbano, donde Produce y el Ministerio de Trabajo sí tienen más experiencia. Claramente, como decía Norma, los programas de empleo temporal, que en distintas partes del mundo para distintas coyunturas han demostrado ser muy efectivos, creo que son un tipo de intervención que vamos a ver obligadamente en los próximos meses, y hay que ver quién los va a manejar, ¿no? Trabajo ha tenido alguna experiencia en eso para la zona urbana, incluso para algunos municipios rurales, pero el MIDIS probablemente va a tener que intervenir. Entonces, ¿cómo se hará esa combinación Mintra-MIDIS? Para eso es un tema por definir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muchas gracias, Norma. Yo creo que bueno, ya llegamos a la hora que nos habíamos fijado. Quiero darles las gracias a todos los que han participado siguiendo esta conversación, han hecho comentarios y preguntas buenísimas, imposible recogerlas todas, dado el tiempo que tenemos, pero creo que realmente ha sido una conversación interesantísima, ha sido dura porque nos ha ayudado a dimensionar la magnitud de los desafíos y de la situación que tenemos que enfrentar, pero también precisamente por eso se abren oportunidades gigantes de hacer cosas que antes no hubiésemos contado con ellas, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Carolina. Comentarles a todos que esto lo hemos grabado, lo vamos a subir muy pronto a las redes sociales de la escuela, y por favor sigan atentos a ese momento y a futuras actividades de la Escuela de Gobierno, que estamos identificando temas
en los que podamos aportar a la discusión como en este webinar. Gracias Carolina, gracias Norma. Gracias a ti, Martín. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.